Cuando hablamos de análisis dimensional, hablamos de conocer las unidades de medidas del Sistema Internacional de Unidades y cómo convertir esas unidades en otras. ¿Para qué son las unidades de medida? Aquí tenemos una imagen muy sencilla, ilustrativa, que dice Sistema Internacional de Unidades. El Sistema Internacional de Unidades ha establecido todas las unidades universalmente empleadas para, por ejemplo, medir mol, que sería mol, cantidad de materia o cantidad de partículas. Entonces, por lejos, ya esta es una de las unidades más empleadas en química, esto es cantidad de partículas. Ya, y cuando hablamos de cantidad de partículas, recuerden ustedes que el mol se define como 6.022, esto es aproximado, por 10 elevado a 23. Y este número, que en algún momento lo han visto, se los han mencionado, trabajaron con él en la escuela incluso, es el famoso número de... Muy bien, el número de Avogadro. En honor al químico italiano Amadeo Avogadro, que trabajó con gases y llegó a algunas estimaciones relacionadas con este número. Entonces, eso es lo que se define como un mol, 6.022 por 10 elevado a 23. Ustedes dirán, ¿y quién lo definió y por qué? Como les digo, tiene relación con gases. Tiene relación con que un mol de un gas a condiciones estándar de presión y temperatura va a ocupar siempre un volumen estático de 22.4 litros. ¿Okay? Pero cuando veamos gases vamos a detenernos más en detalle en eso. Adelante. Tenemos otras unidades, por ejemplo acá el amperaje para medir cantidad de corriente. Voy a mencionar cuáles son las que nos interesan a nosotros. El Kelvin para medir ¿qué cosa? Muy bien, Kelvin es una unidad trascendental, esa K significa Kelvin, para medir temperatura. No es lo mismo que Celsius. Recuerden que Kelvin es una escala absoluta. ¿Qué significa eso? Es una escala de temperatura que no tiene números negativos. ¿Cuál es la temperatura más baja teóricamente alcanzable? ¿Podemos descender a un nivel infinito de temperatura? No. La temperatura más baja teóricamente alcanzable es menos 273 grados Celsius. Y eso se define como 0 Kelvin. Ese es el 0 Kelvin. Por lo tanto, si tenemos este valor, este dato, el 0 grados Celsius, por implicación, el 0 grados Celsius, ¿a cuánto Kelvin equivale? Muy bien, a 273 positivo Kelvin. Se coloca así, miren, no es común colocar aquí un símbolo de grado al lado de la K de Kelvin, sino que directamente la K, ¿ok? Por tanto, aquí ya tenemos una conversión, un ejercicio de conversión, pero muy simple. De Kelvin a Celsius, ¿va a haber que convertir? Sí. ¿Por qué no ocupar solo Celsius? No, porque hay varias ecuaciones químicas que son en Kelvin. Si uno coloca el valor en Celsius, da un número equivocado, da una respuesta errada. Así que el Kelvin se emplea bastante, sobre todo en cálculo de gases. Kelvin entonces es nuestra unidad de temperatura del sistema internacional. Luego tenemos tiempo, segundo. Tenemos también otras unidades de medida, como por ejemplo para la masa. Cuidado, no es esta M, sino que es kilogramo. ¿Okay? Ahora, aquí vamos a inmediatamente decir algo al respecto. Como dice kilogramo, tenemos ahí una K. Esa K minúscula, lo voy a tratar de hacer así, ¿no es cierto? Con letra cursiva, la K minúscula es igual a 10 elevado a 3, o sea, es un prefijo numérico, no es una unidad de medida. Ahí la unidad es el gramo, pero para masa la unidad del sistema internacional es el kilogramo. Candela, unidad de luz, etc. Ya entonces se van a ir haciendo camino al andar varias de estas terminologías, pero vamos a ir mencionando inmediatamente las más relevantes. Ahora ustedes dirán, bueno profesor, pero ¿y el volumen, que es algo tan importante en química? ¿Cómo mido el volumen? Por ejemplo, ya una unidad se puede derivar de otra. Permítanme maximizar o mover acá. El volumen
¿Cómo lo vamos a medir? Bueno, si ustedes se fijan, aquí dice M, y esa M significa metro. O sea, es una unidad de ¿qué cosa? De longitud, no de volumen. Entonces, por extensión, eso implica que una unidad de volumen podría ser metro cúbico. Ahora ustedes dirán, pero eso es un volumen grande, un metro cúbico de algo es literalmente un cubo de 1 metro de lado en todas sus aristas. ¿Podemos utilizar una unidad más pequeña? Sí, podríamos trabajar con centímetros. Y por tanto podríamos el volumen medirlo mejor en centímetros cúbicos. Ya vamos a hacer algunas conversiones. No quiero adelantarme tanto, quiero mencionar primero las unidades, ¿ok? Entonces ahí ustedes pueden ver que, curiosamente, volumen no aparece directamente en sistema internacional, sino que es derivativa, se deriva de longitud. Ya, ¿y qué tenemos aquí al lado? Entonces, ahí dice unidades básicas. Otra vez lo mismo, solamente que en este diagrama están expresadas las constantes universales. No están todas las constantes universales que existen, por cierto, pero sí hay algunas constantes universales importantes para teoría atómica. Por ejemplo, acá está el número de Avogadro, que dijimos que es un mol. Un mol equivale al número de Avogadro. Tenemos, por ejemplo, también ya para amperaje. ¿Qué es lo que mide amperaje? Cantidad de corriente o cantidad de electrones. Y bueno, no necesariamente hay una correlación entre cada una, pero por ejemplo C es la velocidad de la luz, que ya vamos a ver que está relacionada con la frecuencia, con la constante de Planck, y gracias a todo esto podemos estudiar la estructura de la materia. Ya, hay ahí algunas constantes universales. ¿Cuántas constantes universales existen? Varias. ¿Ok? Se menciona ahí, por ejemplo, está la constante de Planck, es una constante universal. La velocidad de la luz es una constante universal. La masa de un electrón es una constante universal. Y todo el universo está finamente ajustado, todos estos valores están finamente ajustados, particularmente para que exista la vida. O sea, hay un factor antrópico de fondo en el ajuste fino de esas constantes universales. Bien, entonces, tenemos que en 1960, en un acuerdo internacional, se estableció un sistema de unidades llamado el Sistema Internacional, con sede en Francia. Este sistema internacional se basa en el sistema métrico de unidades, o sea, métrico significa en base a 10. Y acá tenemos entonces lo que veníamos diciendo para masa, kilogramo, para longitud, metro, para tiempo, segundo, para temperatura, Kelvin, cantidad de corriente, amperaje, ojo, no voltaje, amperaje. Ya, voltaje es potencial, ese es otro concepto. Cantidad de sustancia, el mol, intensidad de la luz o intensidad luminosa, candela. Y ahí entonces las principales unidades. Y como no tenemos volumen acá, vamos a hacer inmediatamente un ejercicio de volumen. Miren. Así de a poco vamos acercándonos a la parte matemática donde vamos a tener que hacer varios ejercicios. Entonces, la pregunta va a ser muy simple, ¿ok? El volumen no está directamente ahí en el sistema internacional, pero el volumen se puede medir, por ejemplo, a través de la unidad metro cúbico. Entonces, la pregunta es, un metro cúbico, ¿a cuántos centímetros cúbicos equivale? Alguien va a decir a 1000. Cuidado, veamos si es así o no. Ya, no voy a dar la respuesta. O a 100, alguien podría decir de manera rápida, sí. Pero no es tan así, ¿ya? Recuerden que metro es la unidad de longitud. Entonces, un metro cúbico de algo es literalmente el espacio ocupado por un cubo de 1 metro. Entonces, si dibujamos acá de manera simple un cubo de 1 metro, ilustrativo, ya más adelante en la punta aparece algo parecido. Yo solamente quiero ahora que hagamos la correlación. Si esto tiene 1 metro, ¿no es cierto?, de profundidad, 1 metro de alto y 1 metro de ancho, eso es 1 metro cúbico. 1 metro cúbico de algo es un volumen grande, ¿ok? Es mucho volumen, 1 metro cúbico. Entonces, vamos a hacer la siguiente conversión. Vamos para acá. Tenemos que recordar que 1 metro es igual a ¿cuántos centímetros? 100. Ya, muy bien. Entonces, 100 centímetros. Por lo tanto, si elevamos ahora esto al cubo,
significa que un metro cúbico es igual a todo esto, 100 centímetros al cubo. Y ustedes recordarán ahora por propiedades de potencia que cuando teníamos A por B elevado a N, eso es igual a... ¿Alguien lo recuerda? Bueno, propiedades de potencia, vamos a ir recordando varias cosas a lo largo de este curso. Esto es lo mismo que A elevado a N por B elevado a N. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya se acordaron? O si no lo sabían, ahí está. Esa es una propiedad de potencia básica. Ya se distribuye el exponente. Por lo tanto, tenemos que un metro cúbico es igual a 100 elevado al cubo y centímetro cúbico. Entonces ahí tengo la unidad que estaba buscando. ¿Cuál unidad? Centímetro cúbico. Tenemos ahora de metro cúbico la equivalencia formal a centímetro cúbico. Así que un metro cúbico es 100 elevado a 3 centímetros cúbicos. En otras palabras, ¿ya? Y aquí hacemos ahora el nexo con notación científica. Nótese lo siguiente. Cuando hablamos de notación de algo, nos referimos a una manera estandarizada de representar algo. En química se usa mucho la notación científica. ¿Qué es eso? Es tener en una notación científica una base numérica, tenemos que tener una base numérica n, una base numérica por 10 elevado a m, donde este n es un número menor a 10. ¿Y cuál es el rango para este n? Entre 1 a 10. ¿Okay? O sea, el n, a ver, voy a anotarlo así, el n se mueve técnicamente desde 0 a 10. Entonces no puede ser un número mayor, de hecho está por debajo de ese límite, ¿ok? Estos son intervalos de ese tipo que no consideran los extremos. Entonces, ¿qué es lo que es n? Un número. ¿Qué número? Menor a 10, entre 0 y 10. ¿Ok? Alguien puede decir, ¿puede ser 10 exacto? No, es que si fuera 10 exacto, por eso que dejo esto abierto, eso significa este paréntesis cuadrado para afuera. Si fuera 10 exacto, lo multiplico directo acá entonces, ¿ya? Entonces, la notación científica busca expresar todo de esta manera porque es más simple. Por lo tanto, 100 no está expresado como notación científica. En conclusión, un metro cúbico sería igual a 100, 100 es 10 elevado a 2. Eso está al cubo, centímetro cúbico. 100 es 10 elevado a 2, sí, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? 100 es 10 al cuadrado. Ahora, ¿qué se hace cuando tenemos esto? Propiedades de potencia. Cuando usted tiene a elevado a n elevado a m por propiedades de potencias, eso es igual a elevado a... ¿Alguien que lo haya visto? Muy bien. La multiplicación, no la suma, ¿ya? Entonces, n por m. Ojo, la multiplicación, no la suma. Entonces, tenemos que un metro cúbico es igual a 10 elevado a 6 centímetros cúbicos. Y ese ya es el resultado final. ¿Okay? Un metro cúbico es igual a 1.000.000 de centímetros cúbicos. Sí. Claro, se obliga a que haya un número menor a 10 multiplicando una potencia de 10. Ahora alguien me va a decir, pero aquí tengo la potencia de 10, que es 10 elevado a 6. Entonces alguien me va a decir, bueno, ¿y cuál es el número n? ¿Cuál es el n que está multiplicando a 10 elevado a 6? Porque 10 elevado a 6 sería la potencia de 10. Miren, piensen con un poco de lógica acá. El 10 elevado a 6 es esto. El n, por tanto, si no dice nada, es 1. 1 por 10 elevado a 6 es lo mismo que 10 elevado a 6. ¿Se entiende? Entonces, ¿está expresado en notación científica? Sí. Un metro cúbico es igual a 1.000.000 de centímetros cúbicos. Inmediatamente vamos a este asunto del volumen, dejar cerrada la idea, diciendo además lo siguiente. Es muy común
que en química uno vea en botellas, frascos y que se trabaje con una unidad que no aparece en ninguna parte, que es el litro. Entonces, vamos a decir que se ha definido un centímetro cúbico como 1 mililitro. O sea, en otras palabras, 1000 centímetros cúbicos es igual a 1000 mililitros. Y ahí vamos introduciendo estos prefijos. Mili, que es ese prefijo, mili, significa 10 elevado a menos 3. ¿Okay? Eso significa mili. Son prefijos. Tengo una tabla ahí, se los voy a mostrar todo en la siguiente diapositiva, pero vamos de a poco introduciendo la materia. Por tanto, 1000 mililitros técnicamente equivaldría a decir que eso es lo mismo que 1000. 1000 es 10 elevado a 3. Muy bien, 10 elevado a 3 es 1000. Por mili. Mili acabamos de decir que es 10 elevado a menos 3. Litro. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Cuánto da eso? No da 0. Ya, porque tengo que propiedades de potencia otra vez. Ya, una de las últimas propiedades de potencia que hay que recordar. ¿Cuál es esa propiedad? Muy bien, la suma. Cuando usted tiene la misma base, lo voy a dejar escrito aquí abajo. Vamos recordando. A por B. A por A, o sea, la misma base, pero arriba, ¿no es cierto?, tenemos números diferentes, tengo N y tengo M, eso es lo mismo que decir A elevado a N más M, ahora sí que lo suma. Entonces ahí estamos recordando o aprendiendo otra propiedad de potencias. Bueno, entonces, ¿cuánto da eso? ¿0 o 1? Porque va a dar 10 elevado a 0. ¿No es cierto? ¿Ya? Y ahí, por definición, cualquier número, lo voy a escribir aquí abajo, elevado a 0 es igual a 1. Muy bien. Cualquier número elevado a 0, repito, es 1. Por tanto, esto sería igual a 1 litro. Dejemos ordenada la idea ahí para que ya a todos les quede claro que 1000 centímetros cúbicos es 1 litro. Entonces el litro no es una unidad del sistema internacional, es una unidad inventada por los químicos que es bastante cómoda de trabajar. ¿Ok? Entonces ahí tenemos que 1 litro es 1000 centímetros cúbicos. Hay algunos textos antiguos donde hacían una pequeña variación que no era exactamente igual a 1000. Para efectos de este curso, déjelo así. Vamos a trabajar con ese número redondo, que 1000 centímetros cúbicos, 1 litro. Esa es nuestra definición formal para este curso. Bien, entonces aquí ya hemos trabajado con varias cosas de esta unidad, Sistema Internacional de Unidades, prefijos numéricos, propiedades de las potencias, notación científica, análisis dimensional, llámese conversión de unidades una en otra. Todo eso lo hemos visto y todo eso en este pequeño problema es toda la primera parte de esta unidad. O sea, prácticamente con este ejercicio cubrimos todo. Ya, pero volvamos a nuestro apunte, volvamos a los conceptos. ¿Sí? Ya. Volviendo entonces, habíamos estado ahí, ya vimos las unidades. Dice, como las unidades fundamentales, masa, longitud, etc., no son siempre convenientes, se emplean prefijos para cambiar el tamaño de la unidad. Entonces, si yo quiero saber la masa de una cápsula, me conviene entregar el resultado en miligramos, pero si yo quiero saber la masa de un camión, me conviene entregar el resultado en toneladas, no voy a darlo en miligramos, ¿se entiende la idea? Porque sería un número muy grande. Entonces, ejemplo, ya, miligramos. Entonces, 1 miligramo memoria de corto plazo es igual a ¿cuánto? ¿Cuántos gramos? 10 elevado a ¿cuántos gramos? Ya, por ahí escuché menos 3, muy bien. 10 elevado a menos 3. Así que mili significa 10 elevado a menos 3. Ya, ahora vamos a toneladas, dice ahí. Ton. Entonces, cuando tengamos el prefijo ton, de tonelada,
¿cuánto es una tonelada? No lo vamos a ocupar mucho porque en química no vamos a trabajar con matraces de una tonelada, ya, pero tenemos que saber, una tonelada, ¿alguien sabe a cuánto equivale en masa? ¿A cuántos kilos equivale? Kilos. Una tonelada, muy bien. Una tonelada son 1000 kilos. Entonces ahora hagamos el ejercicio de pasarlo a... ¿y cuántos gramos son entonces? Una tonelada sería igual a 1000 kilos, es 10 elevado a 3 kilos. Pero kilo está acá, de prefijo kilo, es igual a 10 elevado a... Muy bien, 3. Kilo significa 10 elevado a 3. Y tengo que poner la G de gramo. ¿Ok? Entonces, tenemos que una tonelada es igual, propiedades de potencias, ¿qué hacía acá? ¿Se multiplicaban o se sumaban los 3? Muy bien, se suman. Entonces, 10 elevado a 6 gramos. O sea, una tonelada es 1.000.000 de gramos. Bien, con toda esta matemática, entonces, van a tener que trabajar para efectos de esta primera evaluación. No olvidar traer calculadora normal, sí. Claro, sí, el 10 elevado a 3, que está en color rojo, es exacto. Kilo es 10 elevado a 3, eso significa. Y ahora ustedes dirán, hay varias, ¿no es cierto? Hay varios prefijos, me los tengo que saber todos. Se van a ir haciendo camino al andar, ya no tengan temor. Yo sé que hay varios, por ejemplo, ustedes que son biólogos, hay otro que se ocupa muchísimo, que es este. En el área biológica, en el área de muestras, por ejemplo, muchas veces no se mide 1 litro de sangre, se mide microlitros de sangre. Entonces, por ejemplo, tenemos otra unidad de volumen más pequeña, ahí está litro, pero con este prefijo, microlitro. Entonces, ya medir 1 microlitro, cuando se pincha el dedo y sale una pequeña cantidad de sangre, es 1 microlitro. O sea, no alcanza a ser ni siquiera un ml, ya de una cantidad muy pequeña. Microlitro, estos test, estas máquinas para la diabetes, donde se pincha uno el dedo, saca microlitros de sangre. La cantidad es tan pequeña, más pequeña que una gota muchas veces para testear. Microlitro es igual a micro, ya ese es un prefijo griego, micro. Ojo, no mili. Eso no es mili, eso es micro. Es como una M así que parece U, ¿ok? Así que cuidado con ese símbolo. Aparece muchísimo ese símbolo micro. ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien lo ha visto? ¿Lo recuerda? Micro, ¿cuánto significa? 10 elevado a menos... Ya, por ahí va. Muy bien, 10 elevado a menos 6. Andaba cerca. Sería 10 elevado a menos 6 litros. Se ocupa muchísimo eso ya en muestreo biológico. Se trabaja con cantidades del orden de los microlitros. Entonces, un microlitro técnicamente es la millonésima parte de un litro. Bueno, y ya como sé que algunos están diciendo, me tengo que aprender todo esto, insisto, se va a hacer camino al andar. Aquí están todos los prefijos de potencias, o sea, cada uno de estos prefijos es una potencia de 10. Todos los prefijos de potencias de 10 empleados en ciencias. O sea, técnicamente deberíamos saber todo esto, pero hay varios que se van a ir aprendiendo, se van a hacer camino al andar para efectos biológicos, o sea, para efectos de ustedes. Los más importantes son las notaciones científicas negativas, que permiten medir cantidades más pequeñas. Entonces, si ustedes me preguntan a mí, a ver, ¿cuáles son relevantes? Vamos para acá. Vamos a marcar inmediatamente algunos. A ver, ocupemos la herramienta destacador. Kilo, obviamente, ya, kilo, ¿no es cierto? Es 10 elevado a 3. Ahí está. Bueno, está aquí al lado también, ahí. 10 elevado a 3. ¿Ok? Un kilo es 10 elevado a 3. Eso significa 10 elevado a 3, ¿qué? Depende a qué cosa yo le esté poniendo el prefijo kilo delante. Kilogramo, ¿ok? 10 elevado a 3 gramos. Pero le puedo colocar el prefijo kilo a lo que yo quiera. Sigamos avanzando con otros que sean relevantes. Pasemos ahora a los que son negativos. Mili, ya lo habíamos visto acá,
una M, 0.001 o, notación científica, 10 elevado a menos 3. Así que ese es importante que nunca lo olviden. Por supuesto, ya después, los que siguen ahí, tenemos micro, que lo vimos recién, micro. No, por eso, ya, qué bueno que tiene la duda. Insisto, el prefijo mili o micro o kilo, lo pueden colocar a la unidad del sistema internacional que ustedes quieran. Yo lo puse en volumen porque es muy común utilizarlo en volumen, pero podemos anteponer este prefijo de notación en el sistema internacional que queramos. ¿Okay? Así que esto va delante de la unidad de medida que estimemos conveniente. ¿Okay? Por ejemplo, a ver, micro, miren. Este mismo de micro que acabamos de ver, ya recordemos, habíamos visto que es común anteponerlo a volumen, microlitros. Pero también es muy común. Y les voy a hacer una pregunta, ustedes que son tecnólogos. ¿Cuánto se demoran, por ejemplo, las proteínas? Ustedes saben que en la célula las proteínas, algunos receptores se mueven técnicamente y generan señalización intracelular. ¿Han escuchado hablar, por ejemplo, de los receptores acoplados a proteína G? Que cuando llega un ligando endógeno, como una hormona, un neurotransmisor, por ejemplo, un receptor de serotonina, llega el neurotransmisor serotonina y lo activa. ¿Y qué le pasa adentro al receptor? Suelta o echa a andar toda una maquinaria, echa a andar una proteína G que señaliza dentro de la célula. Yo creo que algo de eso les debe sonar. O por ejemplo una enzima, ¿ok? Cuando una enzima lleva a cabo un proceso y por ejemplo esa enzima activa a otra proteína o qué sé yo, degrada un sustrato, ¿cuánto demora en tiempo? ¿Cuánto demora en tiempo cada uno de esos procesos biológicos? Son procesos tan rápidos que se tendrían que medir en microsegundos. Así que ahí tienen otra. Voy a ocupar la S imprenta ya para que no se confunda, microsegundos. Así que micro en unidad de tiempo, micro en unidad de volumen. ¿Se fija? El micro lo puedo ocupar delante de lo que yo quiera, de lo que esté midiendo y que sea de interés. Los procesos biológicos, algunos, como los de las proteínas, son del orden de los microsegundos. ¿Hay otros procesos que sean más rápidos? Sí, los procesos atómicos son todavía más rápidos, son del orden de los nano, pico o femtosegundos. Por ejemplo, también en computación, el movimiento de los electrones puede llegar acá hasta esta velocidad, atosegundos. O sea, cercano ya, nos vamos acercando cada vez más a velocidades del orden de la velocidad de la luz, ¿se entiende? Ya, entonces tenemos que, ahora nano, este también se ocupa mucho. Nano, ahí está, 10 elevado a menos 9. Y pico, 10 elevado a menos 12. Voy a dejar marcado estos solamente que son los más relevantes. Técnicamente los podemos ocupar todos a lo largo del semestre, todos los que están en esta lista, pero esos que marqué son los que más se nos van a repetir por lejos. A nivel celular, una unidad que se ocupa bastante es el nanosegundo, nano en concentración. Por ejemplo, miren, a nivel celular, una variable que se mide mucho es el IC50. El IC50 es qué concentración de un fármaco inhibe en un 50% la actividad de una enzima, de una proteína. ¿Qué concentración de fármaco inhibe en un 50% una actividad enzimática? Y muchas veces esas concentraciones son del orden de los nanomolar. Entonces ahí aparece otra unidad. Nano y esa M, ¿qué significa? Eso es otra cosa, es molar. Es una unidad de concentración. Entonces, nanomolar significaría 10 elevado a menos 9 molar. Se necesita una concentración súper pequeña, súper baja
para inhibir a ciertas enzimas. Hay ciertos venenos, ahora que está tan de moda el veneno de la araña de rincón acá en nuestro país. Ustedes saben que cuando hace mucho calor, esos arácnidos se reproducen súper rápido, salen, se activan más. Y han habido varios casos de mordeduras de araña de rincón. Bueno, el veneno de la araña de rincón, que son varias enzimas, son varias fosfodiesterasas específicamente, esas enzimas actúan en este rango, nanomolar. O sea, es una concentración pero súper baja, es una concentración del orden de 10 elevado a menos 9 molar, y eso, aunque sea tan bajo, produce el tremendo daño. Produce necrosis tisular, produce problemas sistémicos si es que viaja por el torrente sanguíneo y llega a órganos importantes como los riñones, por ejemplo. Así que a tener en consideración. Pico se ocupa, sí, para algunos tipos de fármacos, por ejemplo, también. Ya hay algunos fármacos que deben tener un IC50, o sea, una concentración inhibitoria 50 del orden picomolar. O sea, deben ser eficaces a concentraciones súper bajas del orden de 10 elevado a menos 12 molar. Particularmente, por ejemplo, los fármacos antirretrovirales. Se espera que tengan una actividad del orden 10 elevado a menos 12 molar. ¿Para qué? Para que minimicen sus efectos adversos dentro del cuerpo. Ya, coloco esto como ejemplo, ¿ok? Son ejemplos para que vean la aplicación de estos términos. ¿Sí? Me quedó una duda sobre el tema del molar, que al principio ha mencionado que la unidad molar se usaba mucho en gases, pero en Sí. no hay gases. Claro, lo que pasa es que, a ver, la unidad molar se ocupa mucho en gases, se ocupa en disolución, o sea, en una disolución cuando estamos hablando en un medio acuoso, cuando algo está disuelto, y un medio acuoso sería, por ejemplo, una célula, y se ha visto que hay una similitud entre el comportamiento de las moléculas en medio gaseoso y hay una similitud entre ese comportamiento con un medio líquido. Así que molar se ocupa también para disoluciones tanto gaseosas como líquidas. Ya lo vamos a ocupar, pero no me voy a detener todavía mucho acá porque lo vamos a ver más adelante en disoluciones. Ahí lo vamos a ver en detalle, ¿ya? Gracias. Ok. Ya vamos avanzando. Entonces acá teníamos este ejercicio, ahí está resuelto ya de manera bien gráfica. Dice, una unidad física de suma importancia en química es el volumen, el cual no es una unidad fundamental del sistema internacional, pero se deriva de longitud. Ya hicimos este ejercicio, que 1 litro son 1000 centímetros cúbicos. Ya, a ver, respuesta rápida. ¿Y esto era igual a cuánto técnicamente hablando? Esto, 1 litro, ¿no es cierto? Son 1000 centímetros cúbicos. ¿Perdón? Sí, mire. Ahí, gracias. Y bueno, la pregunta era, y un metro cúbico, perdón, ya esa es la pregunta completa, era igual a, memoria de corto plazo, ¿alguien se acuerda? La respuesta rápida. Gracias, 10 elevado a 6, o sea, 1 millón de centímetros o centímetros cúbicos. Lo dejo así nomás. 1 metro cúbico son 10 elevado a 6 centímetros. No, ¿no es cierto? Muy bien. Sino 10 elevado a 6 centímetros cúbicos. Unidad de volumen. ¿Ok? Ya, entonces aquí está resuelto con imágenes todo este tema. Así que ahí pueden detenerse a ver la equivalencia. Pero claro, aquí hicieron esta equivalencia. La equivalencia de litro a centímetros cúbicos. Nosotros adelante hicimos la equivalencia de metro cúbico a, ¿no es cierto?, centímetros cúbicos. Y este cubo, ¿cuánto tiene? Este cubo es 1 metro cúbico, porque ahí dice 1 metro cúbico. 1 metro en todas las direcciones. Ya, antes de acercarnos a la primera pausa que vamos a tener en este bloque, primero, algunas cuestiones relevantes. Dice ahí, material común para medir volumen en laboratorio. Tenemos distintos artefactos, tenemos distintos objetos que nos permiten medir volumen en el laboratorio, como por ejemplo, una probeta graduada. Entonces, ese que está ahí es una probeta. Luego tenemos una pipeta con un aforo, o sea, esto es una pipeta aforada. Tenemos, por otra parte, una que tiene llave y también está poligraduada, tiene muchas graduaciones, eso es una bureta.
Y finalmente tenemos un matraz volumétrico o matraz aforado. ¿Ok? Entonces tenemos este matraz volumétrico o aforado. Esa es la terminación más común en español. ¿Por qué aforado? Porque tiene una sola marca. Ahí está. Y esa marca es el aforo. Ahí está. Así se llama. Una sola marca. O sea, puedo medir un solo volumen. Ahora ustedes dirán, ¿por qué esta molestia ya de tener todas estas situaciones para medir volumen? En química es muy importante medir volúmenes. Porque si usted mide bien el volumen, puede determinar la concentración de algo. Una muestra biológica, tiene usted que saber qué volumen tiene para poder saber la concentración. Así que es muy importante siempre efectuar correctas mediciones de volumen. Ahora usted dirá, ¿y a futuro en nuestro desempeño profesional vamos a medir con esto? Claro que sí, pueden medir con esto, o incluso si necesitan un volumen más pequeño, específico y exactamente medido, se ocupa muchas veces una pipeta graduada electrónica. O sea, esto que ven ustedes acá, así que puede medir un volumen exacto. Hay algunas que son graduadas electrónicas que tienen una perilla y las van a ocupar, o ya las han ocupado tal vez en algún práctico en el pasado, en que uno gira esta perilla, y uno puede ir midiendo el volumen de manera específica, un poco robotizado, por así decirlo. Ya, así que sí los van a ocupar estos artefactos y la famosa pipeta electrónica en el futuro. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Ya, vamos allá, la diferencia. ¿Qué diferencia hay entre estos materiales, conceptualmente hablando? ¿Por qué tendría usted que medir en probeta o en vez de pipeta? ¿Perdón? Sí, con confianza. Miren, lo que pasa es que acá la diferencia está en que si ustedes comparan los materiales, son de distinto espesor, son algunos más anchos, otros más pequeños, algunos tienen varias medidas, otros tienen solo una medida. Por tanto, la probeta se diferencia de todos los demás en que es el menos exacto. Entonces tenemos que la probeta posee, y ahí estoy introduciendo otro concepto, una baja exactitud. Es cuando ustedes quieren medir aproximadamente un volumen. ¿Ok? Ustedes ven el volumen de manera muy aproximada porque esto es grueso, ya no tiene una manera bien específica de poder determinar dónde está el menisco del agua. El menisco es esta curvatura que hace el agua arriba de la línea de medición. O sea, cuando uno tiene la línea de medición, ya que ustedes van a trabajar mucho con esto, ustedes dicen, acá está mi línea de medición. ¿Dónde tiene que llegar el agua? El líquido. Bueno, el menisco tiene que tener esta forma, así. Entonces, en color azul sería el nivel del líquido, del agua, del fluido, de la sangre, de lo que estén midiendo, y tiene que hacer esta forma, tiene que rozar de esta manera el menisco. Ahí está correctamente medido, no tiene que quedar debajo. Exacto, esta curvatura tiene que quedar encima, ese menisco debe quedar encima de la línea de medición. Segundo, la pipeta aforada y el matraz aforado, que son estos dos extremos, permiten medir con muy buena exactitud un solo volumen. Entonces tienen elevada exactitud. Los dos, este de acá también, elevada exactitud. Por eso que tiene un cuello angosto el matraz aforado, para poder ver bien acá. Lo mismo esta pipeta delgada, podemos ver bien el menisco. O sea, elevada exactitud, me comí la X ahí, pero solamente pueden medir un volumen. Alguien puede decir, pero si yo mido más o menos a la mitad, no, pues no va a poder saber si está midiendo la mitad. Solamente puede medir un volumen hasta donde llega el menisco en ese aforo. ¿Ok? Solamente hay una rayita para medir. Entonces, por ejemplo, esta dice pipeta aforada de 25 ml. Matraz aforado de 250 ml. Se puede medir solo un volumen. ¿Sí? Es que la capacidad es variable. Miren, resulta que la pipeta aforada, aquí dice 25, pero hay pipetas aforadas de 5, de 1 ml, de 10 ml, de 25. ¿Se entiende? Entonces, hay de varios volúmenes. Lo que la diferencia de una probeta, más que su capacidad, es que puedo medir con mucha exactitud, pero solo un volumen. ¿Ok?
Y finalmente, ya esta que tiene llave acá es muy interesante. Esta que tiene llave, la bureta, también es de elevada exactitud. Es de elevada exactitud. Y permite medir varios volúmenes. O sea, la gracia que tiene es que al tener llave, permite medir o sacar de ella varios volúmenes con exactitud. Entonces, ¿para qué quiero una bureta? Es cuando yo necesito dispensar, sacar un volumen de ese artefacto con mucha exactitud. Entonces, si yo quiero un ml, ¿qué hago? Abro la llave y espero que el menisco baje hasta donde está el 1. Entonces ahí saqué justo un ml. Si quiero 10 ml, abro la llave y espero que eso baje hasta el 10, ¿se entiende? Y ahí saco exactamente 10 ml. ¿Qué requisito? Porque en algún momento pueden ocupar esto en el laboratorio, así que un consejo: mucho cuidado con la bureta. Tienen que siempre asegurarse que acá en la punta no haya burbujas. Si hay burbujas, están midiendo todo mal. El volumen está alterado. Así que por favor, mucho cuidado. Siempre expulsarle todas las burbujas a la bureta. Tienen que salir, no pueden dejar burbujas acá en la punta. Y tienden a formarse ahí burbujas. ¿Okay? Así que, sobre todo dependiendo de la viscosidad del líquido que estén midiendo. Ahora, lo último que tengo que comentar de esta imagen, aquí ustedes pueden ver que el matraz aforado tiene una tapa de vidrio arriba. La gracia de estos matraces es que no solamente miden, sino que uno puede almacenar por un largo periodo de tiempo el volumen, porque estos vienen sellados ya con una tapa esmerilada que queda completamente hermético. En ese caso de deshacerse de burbujas, ¿cómo se podría deshacerse? Porque sí, la manipulación directa podría alterar igual. Y podría generar más burbujas, claro, no. Lo que se hace ahí, técnicamente hablando, uno llena la bureta hasta más arriba del 0. Ya aquí se ve que es corta, en realidad son más largas. Entonces uno llena la bureta hasta más arriba del 0 y uno dice, ya, tengo la burbuja. Y lo que uno hace, uno ladea un poco la bureta y abre todo el chorro de la llave, sale con fuerza el líquido y expulsa la burbuja del mismo líquido. Y ahí yo cierro la llave y empiezo después a ajustar poquito hasta llegar con el menisco arriba del 0. ¿Ok? Así que tienen que llenarla hasta más arriba. Abren la llave con fuerza, ladeando la bureta, y la burbuja les garantizo que va a salir. Ya, porque eso de empezar a pegarle y abrirla no funciona mucho, porque la burbuja, obviamente por densidad, el gas tiende a quedar retenido. El gas no quiere bajar. Entonces hay que empujarlo, y la única manera de empujarlo es abriendo la llave y ladeando la bureta para que salga. Ya, por otra parte, no confundir, tenemos acá dos conceptos relevantes. Masa con peso, dice, masa es una medida de la resistencia de un objeto a cambiar su estado de reposo o de movimiento. Esto es un poco abstracto, yo sé que siempre cuesta que lo absorban, probablemente han visto estos conceptos ya, ustedes dicen sí, si entendemos la diferencia. Pero miren, cuando hablamos de masa, siempre estamos pensando en cantidad de materia. ¿Okay? ¿Cuánta cantidad de materia hay? No cuántas partículas contiene qué sé yo, lo que estemos estudiando, la muestra, ¿no es cierto? No cuántas partículas, no cuántos moles, sino cantidad de materia, cuántos gramos hay, cuántos kilos hay. Pero peso, técnicamente el peso, que uno lo ocupa como sinónimo, pero no son sinónimos, técnicamente en física, el peso, ¿qué es lo que es? Es la fuerza que ejerce. ¿Alguien ha escuchado la definición formal o tiene alguna idea? Técnicamente el peso, ¿qué es lo que es? Es la fuerza que ejerce la gravedad, o en este caso la Tierra, sobre el objeto de interés. ¿Ok? El peso es la fuerza, y por eso que el peso se mide en newtons. En cambio, la masa, memoria de corto plazo, a ver cómo estamos. ¿Cuál era la unidad del sistema internacional para masa? Aparecía en la primera imagen que vimos cuando comenzamos. No era gramo, era con un prefijo delante de gramo. Ya, bien, era kilogramo. ¿Okay? Entonces, kilogramo. Entonces, estoy mencionando solamente la del sistema internacional. Entonces, kilogramo mide masa
Newton, N mide fuerza. ¿Okay? Y uno dice, ¿qué es Newton? Bueno, Newton a su vez se divide en otras subunidades, es una unidad compuesta. ¿Ya? Ustedes dicen, Newton no estaba en esa lista que nos dio. No, porque es una unidad compuesta, como el volumen, que es longitud compuesta al cubo, ¿se entiende? Newton es una unidad compuesta. Recuerden que la fuerza se puede definir como la masa por la aceleración al cuadrado. Entonces, tendríamos que esto es kilogramo por metro cuadrado dividido por segundo al cuadrado. ¿Okay? Entonces tenemos que la unidad de fuerza, que es el newton, es todo eso. Es una unidad compuesta. ¿Ya? Así que para que lo tengan en consideración. No estaba en la lista. Si algo no está en la lista es porque es una unidad compuesta. Ya, es ahí la diferencia. ¿Y qué son estas imágenes que están acá? Voy a maximizar esa parte. Lo primero, lo que van a ocupar siempre acá en la universidad y cuando estén trabajando, siempre van a ocupar o bien una balanza, este sería el nombre del aparato técnico, una balanza ya sea granataria o analítica. ¿Por qué esos nombres? Una balanza granataria es una que con suerte tiene 2 decimales después del punto. O sea, usted puede medir cantidades gruesas cuando no necesitan tener una elevada exactitud en la medición. Una balanza analítica tiene varios decimales, tiene 4 decimales después de la coma y les va a permitir medir con mucha exactitud, pero cantidades pequeñas. Las balanzas analíticas no pueden ustedes pesar 10 kilos en ellas, no. Son para medir cantidades pequeñas y eso lo van a encontrar aquí en los laboratorios y el día de mañana cuando trabajen va a haber siempre una balanza para medir cosas. Y esto que está acá, esto no lo van a ocupar prácticamente nunca, son para medir peso, o sea, miden fuerza. Estos aparatos se llaman, ¿alguien les sabe el nombre? A estos aparatos que permiten medir peso, o sea, la fuerza en Newton que la Tierra o la gravedad ejerce sobre el objeto. Se llaman dinamómetros. Así que no es lo mismo, ya separen esos dos conceptos. Sé que muchas veces lo van a ocupar como sinónimo, pero técnicamente no lo son. Ya dinamómetros, ya uno cuelga y en Newton, esto está graduado en Newton, yo puedo saber el peso en newtons acá. O este otro electrónico me da el valor en una pantalla, así de simple. ¿Ya? Ya, tenemos acá este artefacto que está midiendo un volumen determinado y podríamos nosotros medir varias veces un volumen. Imaginemos que le pedimos a una persona o a 5 personas, dice acá en la imagen. Voy a entregar un concepto nuevo acá. Imaginemos que le pedimos a 5 personas medir 20 ml. Entonces yo le voy a pedir que 5 personas midan el volumen de 20 ml. Pregunta, ¿cómo se llama este aparato? Muy bien, ya. Vamos a medir 20 ml en una bureta. Ya, esta es la bureta y tiene llave, está graduada, ¿sí? Aquí de partida hay un problema. Ya, esta bureta no ha sido correctamente preparada para la medición. ¿Por qué? Vamos a tratar de medir 20 ml, o sea, acá se está mostrando que ya bajó el líquido, en teoría, o que lo están tratando de medir. Cuando uno arma el sistema, dijimos que en la punta no tienen que quedar burbujas. ¿Ya? Entonces, cuando uno arma el sistema de cero, esta punta, esto, tiene que verse lleno de líquido. Ojo con eso, ya a eso nos referimos. La burbuja no se va a generar acá. Ojo, la burbuja se va a generar en esta parte. Entonces, eso siempre tiene que estar lleno de líquido. Debería estar así, verse de esa manera. ¿Ok? Ahí está, con líquido hasta el extremo. Sin burbuja. Entonces, tenemos que 5 personas midieron. Voy a introducir el concepto nuevo. Falta poco ya para el primer break. Tenemos que 20.15 ml, 20.14, etc. Nadie va a medir 20.00 exacto. Entonces, ¿de qué va a depender eso? De dónde llega el menisco. Entonces, aquí yo digo, llegué a 20.1 y algo más, ¿no es cierto? 20.1 y
y algo más. O sea, ¿qué es lo que tengo acá? Tengo que en la centésima está la incertidumbre de la medición. ¿Sí? ¿Perdón? El menisco es la forma que hace el agua o el líquido en el vidrio. El límite, esta curva se llama menisco. ¿Okay? Lo voy a marcar porque es importante. ¿Okay? Esta curvatura que se hace acá recibe el nombre de menisco. Y ahí, insisto, ustedes abrieron la llave, bajó el líquido y ustedes querían medir 20. ¿Qué pasó ahí? ¿Están midiendo más o menos de 20? Estamos midiendo más, nos pasamos. 20 punto, ¿cuánto midió esta persona? A ver, 20.1 y un poquito más. Entonces, casi 20,15, pero como acá no tenemos la línea exacta, no podemos asegurar con plena certeza que eso es 20.15, ¿se entiende? Hay una incertidumbre. ¿Qué es lo que ustedes pueden decir? 20.1 con incertidumbre, ¿ok? 20.1 y ¿cuánto más? No se sabe. Ya, ahí está la incertidumbre. Y eso es lo que refleja esta tabla. Que si 5 personas distintas miden, la incertidumbre en la medición, el concepto que quiero ahí que empiecen a ocupar, es el concepto de incertidumbre. Está acá. Ahí tenemos la incertidumbre de la medición. La incertidumbre en la centésima. Okay, recuerden que técnicamente hablando, cuando tenemos un decimal, viene la décima y después la centésima, a eso me refiero. Ahí no sabemos con exactitud cuál es el valor. ¿Okay? Eso significa entonces incertidumbre de una medición. Vamos avanzando. Ejemplo dice acá de incertezas distintas según el instrumento de medición. Ya, primero, antes de ver los valores. Ahí están los nombres. Pipeta forada y probeta. Pregunta, ¿cuál de las dos es más exacta? Perfecto, ya la pipeta forada es más exacta. O sea, acá tengo mayor exactitud y por tanto menor incertidumbre. Sin embargo, recuerden que la limitación de una pipeta forada es que solo permite medir un volumen. Ya hasta ahí hasta donde está el aforo. Con la probeta puedo medir varios volúmenes, pero sin ninguna exactitud, con mucha incertidumbre. Es cuando no necesito el valor exacto. Vamos ahora a los valores. Ya. Ahí tenemos que la pipeta forada, cuando ustedes colocan el menisco donde debe estar, o sea, en el aforo, en esa línea que se llamaba aforo, ahí, ustedes miden 25.00. Entonces, como la incertidumbre siempre va a estar en la última cifra, yo no sé, cuando coloco el menisco justo ahí, yo no sé si justo llegué al 00, o sea, este número es el número que no puedo asegurar con plena certeza. He ahí la incertidumbre. Técnicamente, cuando alguien ocupa bien la pipeta forada, ¿cuánto ha medido? Ha medido en el rango de 24.99 a 25.01. O sea, ahí hay un más menos 1 de incertidumbre. Siempre en la última cifra tenemos un más menos 1 de incertidumbre. ¿Okay? En cualquier artefacto que se ocupe para medir volumen, tenemos esta situación. Entonces, repito, ahí, en ese número, ahí hay un más menos 1. Puedo tener menos 1, puedo tener más 1 de incertidumbre. Y eso se representa de esta manera, con este más menos aquí abajo. Entonces, si yo veo que quedó justo en 25, ¿cuánto medimos? Algo dentro de este rango. 25 más menos 0.01. Entonces, como ustedes pueden ver, y ahí voy a introducir otro concepto, esta variación de 0.01 es grande o pequeña, es pequeña.
Vamos a decir que este instrumento, entonces la pipeta forada, tiene una incertidumbre pequeña y ya voy a darle otra definición para eso, ¿ok? O sea, hay una baja incertidumbre. Pero, vamos para acá. En la probeta, miren, esta es la exactitud de la probeta, 25 a secas. Entonces, ¿cuál es la cifra donde está la incertidumbre? Es siempre la última declarada por el instrumento. El instrumento dice esto mide hasta 25. 25 punto cuánto? No, dice 25 a secas. ¿Ok? En cambio, cuando uno ve, porque esto está grabado en el vidrio, ¿ya? Cuando uno ve el vidrio aparece este número así grabado, literalmente, y acá va a aparecer solamente el 25. Entonces, el último dígito de la incerteza es el mismo 5. Ahí es donde está el más menos 1. O sea, es súper gruesa la variación. Cuando yo coloco el menisco en 25, puedo estar midiendo de 24 a 26, porque ahí está el más menos 1, ¿ok? De incerteza. O sea, un ml de margen de error es grueso. Por eso, mucho cuidado, ese instrumento solamente cuando uno quiere algo súper grueso y no exacto. Vamos a introducir acá otro concepto y por lo tanto voy a hacerles la pregunta siguiente. Imaginen que ustedes necesitan medir varias veces, ¿ok? Necesitan hacer 20 determinaciones con el mismo instrumento, 20 mediciones con la pipeta y 20 determinaciones con la probeta. Si hacemos 20 determinaciones o más, ¿cuál instrumento tiene la mayor probabilidad de siempre entregarme el mismo número? La probeta. De siempre entregarme el mismo valor me refiero. Recuerden que aquí hay un más menos 1. Muy bien, la que se acerca más a un mismo valor es la pipeta. Entonces vamos a decir que la pipeta aforada es más precisa. Y que aparte el margen que uno se puede llegar a equivocar como muy mínimo. Exacto. Y por eso, sí, y como el margen es mínimo, este tipo de instrumentos es el que se prefiere para análisis de muestras biológicas. También, por ejemplo, a veces cuando uno necesita tomar una muestra de un terreno contaminado, un agua contaminada y necesita un valor perfecto, ¿no es cierto? Para calcular una concentración tengo que ocupar pipeta. Este instrumento es preciso. Ahora, ustedes dirán, tengo ahí ya otro concepto, porque vimos concepto de exactitud, ahora concepto de precisión, no son lo mismo. Concepto de incertidumbre, se fijan, llevamos 3 conceptos diferentes, cuidado. Ya, acerquémonos a una imagen donde ilustremos este punto. Miren, tenemos acá, y este ejemplo es histórico, pero es el que más sirve para poder ilustrar este punto. Voy a centrarme acá en los dos primeros. Estamos jugando los dardos y tenemos estas dos situaciones primero, ¿ya? Vamos a decir que el valor real del instrumento, los 25 ml o lo que sea, el valor real es el punto en el centro, ¿no es cierto? Entonces, en el primer caso, tengo que el instrumento mide cualquier cosa, que serían los tiros de dardo. Vamos a decir que el instrumento acá no es ni exacto ni preciso. Es un instrumento que está descalibrado, está midiendo cualquier cosa, ni siquiera se acerca, ¿se entiende? Y además los valores son dispersos. ¿Qué pasa ahora si medimos con un instrumento que está erróneamente calibrado? Puede que el instrumento nos dé siempre un valor muy cercano tras cada medición. Cada tirada de dardo es una medición diferente. Yo mido y me da el valor, mido y me da el mismo valor. Es como ¿no es cierto?, pesarse en una balanza que está mala, que tiene algún tipo de error. Por más que yo repita la medición, me va a dar siempre un valor equivocado, aunque me dé siempre el mismo valor, ¿ya? Entonces vamos a decir, este instrumento de acá me está dando siempre el mismo valor, muy cercano, muy parecido. O sea, es un instrumento preciso, pero exacto. No es exacto porque el valor que está entregando dista mucho de la realidad. Entonces, decimos que precisión significa que la medición es reproducible. Ya, ahí dice, escribí encima medición reproducible.
Precisión significa entonces que la medición es reproducible. Cada vez que mido, obtengo el mismo valor o un valor muy cercano. El instrumento es preciso, me está entregando siempre el mismo valor de manera consistente, pero es un instrumento no exacto, alguna falla de calibración tiene porque me está entregando el mismo valor, pero un valor que no es el valor real. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Que todos los instrumentos, y esa probablemente en algunos casos, ustedes que van a trabajar con instrumentos, la mayoría de ustedes, es responsabilidad de ustedes asegurar la calibración desde algo tan simple como una balanza. De hecho, las balanzas, yo no sé si ustedes sabían, pero las balanzas analíticas, las granatarias a veces no, pero las analíticas en la parte de atrás tienen un nivel, que es una burbuja dentro de un líquido. Y ustedes tienen que asegurarse moviendo unas ruedas de que esa burbuja esté en el centro. Porque si la burbuja no está en el centro, quiere decir que el mesón no está alineado. Y si el mesón no está alineado, cuando ustedes miden algo ahí, les da un valor errado. Así que ojo con eso. Entonces, tenemos que acercarnos a este punto. Que las mediciones siempre nos dan el mismo valor y un valor cercano a la realidad. Entonces, este instrumento es preciso porque las mediciones se parecen y exacto porque las mediciones están cerca de la realidad. O sea, del valor real que tiene ese objeto. Así que ahí tienen esos dos conceptos, exactitud y precisión no son lo mismo. Precisión tiene que ver con medición reproducible. Exactitud es cuando el valor se ajusta a la realidad. Profe, entonces ¿Sí? exactitud es como el más cercano, como el que está refiriéndose correctamente, y el otro, el tema de precisión, es como que puede ir balanceando, ¿cierto? No sé, 20. Supongamos que el estándar es 30, supongamos, va a ir como 28, 27. Eso sería algo así, ya, si el estándar es 30 y yo tengo 29, 29,1, 29,3, 29,5, es una medición exacta y precisa. ¿Okay? Si el estándar es 30, pero el instrumento me da 25, 25,1, 25,2, 25,3, el instrumento es preciso pero no exacto. ¿Ya? Entonces, traten de, yo sé que a veces estos dos conceptos cuesta absorberlos, quédense con la imagen, traten de retener esta imagen en su mente y créanme que les va a servir mucho para recordar qué era precisión y qué era exactitud. Así que en alguna relación de conceptos en la prueba, que podría haberla, ténganlo presente. Ya, ahí abajo está la explicación técnica de lo que acabamos de decir. Ya, entonces, para ir cerrando este primer bloque, ¿cómo vamos a trabajar? ¿Cuál va a ser nuestra convención de trabajo para todos los cálculos numéricos? Para ponernos de acuerdo en esto, vamos a utilizar la convención que se ocupa en todas las disciplinas científicas, que es la convención de las cifras significativas. ¿Qué números son significativos? ¿Qué números no son significativos? ¿Cómo debo redondear un número? ¿Cómo debo aproximar un valor cuando hago una medición? ¿De qué manera? ¿Cómo corto para entregar un resultado? Van a tener que entregar muchos informes en su vida profesional, entregar un resultado, presentarlo ante un comité, etc. Y uno dice, ¿dónde corto? No puedo entregar 20 decimales en un resultado, ¿se entiende? Entonces, ¿dónde hago el corte? Bueno, vamos entonces gradualmente, y con esto vamos a cerrar el primer bloque. Dice, los números distintos de 0, dice acá, los números distintos de 0 siempre son cifras significativas, o sea, son importantes. Cuando decimos números distintos de 0, no olviden que pueden ser negativos o positivos dependiendo de lo que estemos midiendo. Ya, acerquémonos, ya voy a dar ejemplos concretos. No me voy a detener así en lo abstracto de esto. ¿Qué pasa si una cifra tiene ceros? Tenemos tres tipos de cero en ciencia. Los ceros iniciales, dice a la izquierda, no cuentan como significativos. ¿Qué significa eso? Ya, significativo. Ejemplo, si yo tengo que entregar un valor de masa, no puedo decir la masa es cero de algo, ¿se entiende? Porque cero significa algo que no existe, que no tiene masa, como la luz, por ejemplo. Tengo que dar algún valor. Entonces uno dice, ¿y cómo lo hago? Bueno, en este caso, si me están pidiendo dos cifras, la masa es 0.0012.
porque el 1 y el 2 son significativos. Ahí están mis dos cifras. Los ceros a la izquierda no se consideran significativos. Entonces, en este caso, me dice acá, los ceros a la izquierda no cuentan como significativos. Repito, ¿qué significa técnicamente esto? Significa que este valor 0.0012 posee dos cifras significativas. ¿Qué pasa si hubiese sido 0.0002? Si hubiésemos tenido ahí donde marqué, a ver, voy a... Ya, solo sería... A ver, cuidado, si hubiese sido así, miren. Si en vez de C1, acá también hubiese sido 0, ¿cuántas cifras significativas tendría este número? Una sola, el 2 que está al final, ¿ya? Muy bien. Ya, vamos a la segunda situación. En la mayoría de los textos van a encontrar siempre punto decimal, porque la mayoría de los libros está en inglés, así que punto o coma va a ser lo que nos define a nosotros el decimal, ¿ok? Por eso que acá no es 3000, es 3 puntos. En este segundo caso, 3.009. ¿Qué pasa en este caso? Este número quedó con dos ceros cautivos entre medio de dos números diferentes de 0 y por tanto siempre cuentan como significativos. Entonces esto es 3.009. Ya. Pregunta, ¿cuántos números o cuántas cifras significativas entonces tiene este término? Muy bien. Ya, entonces tenemos que en este caso hay 4 cifras significativas. Ya, y finalmente dice ahí ceros finales a la derecha. Ojo acá. Tercera situación, solo son significativos si hay un punto decimal. Me explico. Si un 0 a la derecha va a ser significativo, tengo que escribirlo. ¿Ok? Entonces repito, si un 0 a la derecha va a ser significativo, tengo que escribirlo. Y miren, a ver, detengámonos en este primer caso. Imaginemos que estamos midiendo con algún instrumento, con una probeta de alta graduación, por ejemplo 3.2 ml. Entonces, es muy distinto, ¿ya? Si a ustedes se les da así, bueno, tal como está ahí, ya 3.2 ml, si alguien lo escribe así, 3.2 y nada más. ¿Por qué? ¿Por qué es diferente? Porque si lo escribo con este 0, significa que la incertidumbre de mi medición, imaginemos que estamos midiendo ml, volumen, ¿dónde va a estar mi incertidumbre? ¿En el 2 o en el 0? En el 0, muy bien. Por tanto, quiere decir que mi incertidumbre está en la centésima. O sea, tengo un más menos de 0.01. Acá puede ser 3.21 o puede ser 3.19. Esa es mi incertidumbre. Ahí está mi duda, mi incertidumbre de la medición. Pero si el número se presenta así, ¿dónde está la incertidumbre? En el 2. Por tanto, mi incerteza es de más menos 1 o 0.1. 0.1. ¿Ya se entiende la idea? Creo que estaba pensando eso, ¿no es cierto? 0.1. Aquí está mi incertidumbre y por tanto tengo 3.1 o hasta 3.3. Entonces, mucho cuidado, si el 0 es importante, o sea, si este 0 lo pudo detectar el equipo con el que estoy trabajando, tengo que colocar ese 0. Si el 0 en la prueba se les da a ustedes, quiere decir que el 0 es relevante para luego aproximar. ¿Okay? Entonces, en la prueba, claro, ustedes dicen, ¿de qué me sirve tener el 0? Si en la calculadora yo lo omito. Claro, usted lo omite, pero a la hora de aproximar, o sea, de aplicar las reglas de aproximación, lo va a tener que tener en consideración, ¿ya? Y tomemos como ejemplo ya este último que está acá, esto es notación científica. Entonces alguien va a decir, ¿y cómo lo hago ahí? Porque hay una potencia. Bueno, cuando hay notación científica, muy simple, solo tiene que ver
el número diferente a la potencia, o sea, este de acá. Y el número diferente a la potencia, ¿cuántas cifras significativas tiene? 3 cifras significativas, el 1 y los 2 ceros porque están escritos. Entonces ahí tenemos 3 cifras significativas. La potencia no la consigue, ¿ok? Ya en notación científica, entonces, ojo ahí, si están escritos, son significativos.